Hola a todos, bienvenidos a la UA número 2 sobre entorno económico global. En este video vamos a trabajar puntualmente sobre lo que es la cooperación internacional. Para eso tenemos que remontarnos y entender un poco de historia y de dónde viene esto. Eh, Se sucede la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera Guerra y el periodo entre guerras, y lo que se nota es que el resultado de esto es una Europa totalmente devastada, y que, digamos, Europa es un centro de consumo y de generación de bienes y de servicios. Por lo tanto, si la economía mundial se tiene que restablecer, Europa tiene que a su vez también restablecerse. Y para esto se genera la conferencia de Bretton Woods en el año 1944, donde dos economistas con miradas distintas aportan ideas. Uno es Keynes y el otro es Harry White, y van a intentar, ¿sí?, pensar en cómo trabajar para restablecer el sistema eh, económico y comercial a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el comercio internacional, el intercambio de bienes durante la guerra, digamos, cesa o se hace, pero con la lógica de la guerra y no con una lógica de comercio libre y ordenado. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque ellos entienden es que no quieren repetir estas prácticas económicas que se habían dado eh, en lo que sería la posguerra anterior, en la salida de la Primera Guerra Mundial, que tenían que ver con, digamos, cerrar las economías, no producir intercambio, como recuperarse, por así decirlo, puertas adentro. Y lo que se piensa es que eso no funcionó, o los resultados no fueron los esperados. Entonces 44 países, que serían todos los aliados, ¿sí?, con mucha injerencia de Estados Unidos, porque de alguna manera fue quien financia esta recuperación europea, plantean que para recuperar Europa y para recuperar las zonas devastadas teníamos que tener como foco tres grandes ideas. Por un lado, el pleno empleo, a sabiendas que el pleno empleo no es que todo el mundo esté ocupado, sino que la tasa de desocupación sea muy baja, ¿sí? Lograr estabilidad en los precios, porque digamos, durante el periodo entre guerras y en las dos guerras se atravesan periodos inflacionarios muy importantes, es decir, con un aumento generalizado de los precios de forma constante. Y por otro lado, equilibrar las cuentas externas. Y para equilibrar las cuentas externas, digamos, las cuentas externas nos referimos a las importaciones y exportaciones. Digamos, ellos dicen que la solución no es restringir el comercio exterior, sino que la solución es eh, aumentar ese comercio exterior y, digamos, mejorar las exportaciones de manera tal de que las importaciones sean menores, pero no porque vos las restringís, sino porque haces como ese esfuerzo para exportar. Esto se genera, o todas estas ideas, cómo se van a promover, bueno, a través de lo que se conoce como la arquitectura institucional de Bretton Woods, que es la formación del Fondo Monetario Internacional, que hoy lo conocemos como Fondo Monetario Internacional, no cambió su nombre, es FMI, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy lo conocemos como Banco Mundial, y el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que es el GATT, que hoy lo conocemos en el marco de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando el GATT se crea, tiene objetivos claros. El GATT, como su nombre lo indica, va a hacer hincapié sobre la parte del comercio. Entonces, el GATT tiene como objetivo eliminar el trato discriminatorio. ¿Sí? ¿Qué es el trato discriminatorio? El trato discriminatorio se da cuando yo soy el país A y tengo al país B y al país C, y al país B le doy un beneficio, ¿sí?, y le digo, bueno, vos vas a pagar, cuando quieran tus productos ingresar a mi país, vas a pagar menos aranceles. Eso le digo al país B. Y al país C le digo, vos vas a pagar más aranceles. Bueno, eso es trato discriminatorio, porque no hay un acuerdo previo, sino que es una decisión mía como país A cobrarle a uno más y a otro menos, eh, tal vez por relaciones comerciales que teníamos en otro momento, ¿no? Eh, y con esa lógica también lo que vamos a buscar es la reducción sustancial de las tarifas aduaneras. Es decir, lo que nosotros queremos es que
sea más barato comercializar a lo largo del mundo, y para eso todos los países se tienen que comprometer a reducir todas las tarifas aduaneras, ¿sí? Eso en cuanto a los objetivos. ¿Cuáles son los principios? Bueno, reciprocidad, que sería esto de si yo bajo algo, si yo reduzco, vos también tenés que reducir, pero asociado a las ventajas mutuas, es decir, vos tenés que reducir. Si yo voy a reducir los aranceles en algo que para mí es muy importante, vos también tenés que reducir los aranceles en algo que para vos es muy importante. No tiene sentido que yo reduzca en algo que a mí me va a afectar y que vos reduzcas en algo que sabés que no te afecta. Entonces tiene que ser un esfuerzo compartido, ¿sí? Y la no discriminación, que es lo que veníamos diciendo, ¿sí? El trato discriminatorio, es decir, si yo bajo para uno, bajo para todos. Ahí aparece la cláusula de la nación más favorecida, que dice, bueno, si vos vas a hacer un trato discriminatorio, si vos vas a decir que B va a tener más ventajas que C, que el país C, entonces se puede aplicar la cláusula de la nación más favorecida y todos van a acceder a pagar lo que paga B, que es quien menos paga, ¿no? Eh, Después aparece esto no como un momento en el que todos bajamos simultáneamente y mucho, sino que lo vamos a hacer como de forma progresiva, ¿sí? Nos vamos a ir comprometiendo año a año a hacer estas reducciones. ¿Cómo se hace toda esta negociación? ¿Cómo se negocian estas reducciones? A través de las rondas de negociación. Esas rondas de negociación, todos los países miembros se reúnen y se comprometen a ir reduciendo. La realidad es que la última ronda de negociación, que es Doha, todavía no se cerró y tiene más de 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque todos piensen que para que la ronda se cierre, todos tienen que cerrar, eh, eh, digamos, ventajas mutuas, tiene que realmente todos los países sentir que todos están haciendo el mismo esfuerzo. Bueno, eso es complicado, por lo tanto la última no se cerró. Ahora bien, a todo esto existe una excepción, que es el regionalismo. Es decir, lo que te dicen es, si bien es cierto que existe la cláusula de la nación más favorecida y existe la condición del trato no discriminatorio, hay una excepción que por el artículo 24 y la cláusula de habilitación podemos no cumplir con la cláusula de la nación más favorecida y la del trato discriminatorio. ¿Cuáles serían estas dos excepciones? Bueno, lo que nosotros vamos a entender por integraciones económicas. No las vamos a ver ahora, las vamos a ver en el próximo video. Son dos integraciones económicas que se habilitan por el artículo 24, que son uniones aduaneras y zonas de libre comercio, y la cláusula de habilitación habilita los acuerdos preferenciales o zonas de preferencia arancelaria, siempre entre países en desarrollo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, que vos decidas, por ejemplo, integrarte con países vecinos o con países más distantes, pero con países con los que vos tenés mucho comercio, decidís integrarte y otorgarse entre ustedes, entre esos dos países que se integran, ventajas mutuas, es decir, se reducen para profundizar ese comercio, porque se tiene la idea de que esa instancia de regionalismo va a llevar en algún momento a la posibilidad de el multilateralismo, que sería que todos comerciemos con prácticamente cero de impuestos. Esto, como les decía, no aplica el concepto de la nación más favorecida, al igual que en los SGP, que son los sistemas generalizados de preferencia, que básicamente estos sistemas los otorgan países desarrollados a países en desarrollo. Un país desarrollado, por ejemplo Estados Unidos, le reduce a países en desarrollo, supongamos Panamá, no sé, Haití, Bangladesh, lo que ustedes quieran, ¿sí? Cualquier país en desarrollo le reduce los impuestos para que esos impuestos, para que los productos de esos países se comercialicen más económicos en Estados Unidos. Bueno, cuando un país desarrollado realiza un sistema generalizado de preferencia, no puede un país que no está en esa lista
decir, bueno, aplícame la cláusula de la nación más favorecida porque estos países están pagando menos que yo. Eso no se puede porque la cláusula de habilitación habilita la existencia de los SGP, es decir, otorga desde países desarrollados a países en desarrollo, ¿sí? Entonces, eh, y además lo que vamos a encontrar, ¿sí? Que vamos a buscar como esta idea de un trato especial, ¿sí? A favor de los menos adelantados, o después le vamos a llamar nosotros también países con menor desarrollo económico relativa, ¿sí? Sobre eh, las medidas a países en desarrollo. Es decir, que si vos es cierto que tenés países en desarrollo, no todos están en igual punto, parten del mismo punto, algunos son más pobres y tienen economías más complejas, con más problemas, bueno, a ellos les darás un trato preferencial. Este acuerdo, que es el acuerdo del GATT, no es una organización, tengan en cuenta que el GATT no es una institución, es un acuerdo que durante muchos años no tuvo institución que lo maneje. Entonces, ese acuerdo recién en la ronda de Uruguay en el 95, o sea, la ronda de Uruguay termina en el año 94. En el 95 se da, 1 de enero del 95, se da origen a lo que hoy conocemos como la OMC, ¿sí? En la ronda de Uruguay, que va del 86 al 94, se cierra la idea de crear la OMC como institución. Inicia en el 95, su sede de base está en Ginebra, ¿sí? Y hoy tiene 164 miembros. Esta organización lo que va a buscar como objetivos es administrar acuerdos comerciales, siendo uno el GATT, si el GATT es uno de los acuerdos comerciales, va a servir como foro para todo tipo de negociaciones, para arreglar diferencias comerciales, para supervisar, esto es muy importante, políticas comerciales nacionales. Por ejemplo, cada vez que se le emite una sanción a China por no cumplir con lo establecido en la OMC, lo hace la OMC a través de este sistema de supervisión, ¿sí? Y además tiene que cooperar con otras instituciones como son eh, el FMI, como puede ser el Banco Mundial y demás instituciones a nivel internacional. ¿Cuáles son los acuerdos? Bueno, fíjense, uno de los acuerdos que administra es el GATT, como les decía, pero además está el GATS, que es el acuerdo sobre servicios. Hay un acuerdo de agricultura, ¿sí? Hay otro acuerdo de propiedad intelectual, todo esto a nivel manejo internacional, de comercio electrónico, ¿sí? Y después hay 3 acuerdos, los últimos 3, que son relativos a medidas que se permiten, es decir, cómo se van a trabajar las licencias de importación, cómo deben ser las subvenciones y medidas compensatorias. Esto asociado a las subvenciones son esquemas de subsidio, ¿sí? Directo que se les otorgaba a los exportadores, y las medidas antidumping propias de las prácticas, la práctica desleal que es el dumping, ¿sí? Vamos al Banco Mundial. El Banco Mundial se conoce, digamos, primero, como decíamos, nace el BIRF, el Banco de Reconstrucción y Fomento, pero después se junta dentro de Banco Mundial. ¿Por qué? Porque piensen esto, que el objetivo que tenía el BIRF cuando se crea en el 44 es reconstruir los países destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya para el 60 todos esos países estaban recuperados, entonces el objetivo que tenía el BIRF se ve como desdibujado. Entonces lo que cambia en el 60 es que se pone como un nuevo objetivo, que es financiar el desarrollo. Y para financiar el desarrollo tiene, vamos a ver ahora qué es a qué se refiere el Banco Mundial con desarrollo. El inicio es en el 44, la sede está en Washington, son 189 miembros, fíjense que son más miembros que en la OMC, y tenemos ahí al presidente, y ellos su eslogan es por un mundo sin pobreza. Vamos a ver la arquitectura institucional de hoy, el Banco Mundial. Por eso se llama Grupo Banco Mundial y no Banco Mundial a secas. El BIRF, que ya lo conocemos, que fue el que se creó en el 44, hoy lo que hace es ¿sí? Realiza préstamos a países en desarrollo con el objetivo de que se mejore la calidad de vida
de los habitantes de ese país. Para vos acceder a estos préstamos tenés que presentar un plan en el que demuestres cómo vas a hacer esa mejora de la calidad de vida. Sí, puede ser mejora, no sé, en términos de salud, educación, lo que fuere. Es decir, que no te van a prestar dinero para, por ejemplo, pagar sueldos del Estado, o no te van a prestar dinero para sanear un problema de balanza de pagos. Solo te prestan dinero con objeto de mejorar, ¿sí?, la calidad de vida. Y las tasas de interés son mejores, son más bajas que las que vos podrías acceder en otro lugar. Después está lo que es el AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento, que también presta dinero, pero presta dinero a los países con menor desarrollo económico relativo, es decir, de los pobres los más pobres, por así decirlo. Y los préstamos estos tienen como una tasa de interés más baja, tienen un periodo de gracia, es decir, durante un tiempo vos no vas a, o sea, no, es un periodo de gracia de 10 años, arrancás a pagar a partir del año 11, y además existe siempre la posibilidad de la condonación de deuda, es decir, que te digan que no tenés que pagar eso que ese dinero que te han prestado. Para trabajar un ejemplo, bueno, piensen en el terremoto en Haití. Bueno, la AIF otorgó préstamos para ayudar a reconstruir, ¿sí?, las ciudades, para mejorar los sistemas de acceso en las ciudades y demás. De vuelta, siempre con un fin social, siempre tenemos que presentar un plan, siempre tiene que ser claro el destino de ese dinero, y después tendremos que demostrar que hicimos aquello a lo que nos comprometimos, ¿sí? Después está la Corporación Financiera Internacional, la CFI, que presta dinero, pero no a estados. Fíjense que las primeras dos sí prestan a estados. BIRF presta a estados que sean economías en desarrollo. AIF presta a estados que presenten una economía con menor desarrollo económico relativo. Y el CFI lo que va a hacer es prestar dinero a empresas privadas que busquen mejorar la calidad y el acceso de sus, digamos, de las personas que viven en ese país. Entonces nosotros podríamos pensar como, por ejemplo, si una industria genera una externalidad negativa, es decir, que afecta a la sociedad en la que esa industria se encuentra emplazada, bueno, puede acceder al CFI, pedir un préstamo para reducir significativamente el impacto de esa externalidad, de esa contaminación, ¿sí? Y el CFI le va a prestar ese dinero con ese plan, y después la empresa va a tener que devolver este préstamo, que obviamente es más económico que otros lugares en donde te podrían prestar dinero, pero con el compromiso de demostrar que hiciste aquello a lo que te comprometiste, ¿no? Después está el OMGI, que es el Organismo Multilateral de Garantías de Inversión, que básicamente lo que hace es respaldar garantías, respalda emisiones de deuda de los estados, ¿sí?, para justamente decir, bueno, este estado es confiable, los respalda el OMGI, entonces que vos puedas acceder en el mercado de capitales a, digamos, tasas de interés menores, dado que estás respaldado, ¿sí? Y el último es el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este centro sirve para públicos, perdón. Solo pueden dirimir acá sus diferencias los estados, no así los privados. Para eso los privados tienen la OMC, si tienen que dirimir diferencias u otro tipo de organismos. Vamos con el fondo. El fondo se crea en el 45, su sede está en Washington y tiene activos hoy 189 miembros. El objetivo, vamos a pensarlo de esta manera, es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, y para eso tiene que fomentar todos estos objetivos que están acá. Digo, ¿cuál es el objetivo del fondo? Bueno, que en un país no haya crisis, y que de haber crisis en ese país, que no se contagie al resto de los países, ¿no? Entonces, para eso va a fomentar la estabilidad cambiaria, la cooperación monetaria internacional, va a facilitar la expansión y crecimiento del comercio internacional. ¿Para qué? Para que aumenten las exportaciones y las importaciones de forma equilibrada. Va a poner a disposición de los miembros
con dificultades de balanza de pago, recursos, ¿sí? Eh, entonces, con toda esta lógica, nosotros vamos a ver cómo entonces, digamos, cuáles son las funciones de y cómo puede intervenir el FMI. El FMI tiene una función de supervisión, es decir, supervisa a todos los países miembros del FMI en tanto política y estado de sus cuentas a nivel internacional para evaluar cuál es su situación. Va a brindar asistencia técnica, que sería que básicamente distintos economistas, grupos de abogados y demás te pueden ayudar a, no sé, piensen en esto, cuando la ex Yugoslavia se divide en distintos países, bueno, esos países tenían que rehacerse desde cero en una economía capitalista de corte más monetarista. Entonces, la realidad es que necesitaban asistencia técnica para armarse como país y como Estado y como economía. Y también brinda lo que sería la asistencia financiera de servicios ordinarios cuando simplemente te presta la cuota que vos suscribís. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando vos suscribiste al fondo monetario, cuando digamos, formás parte del fondo, tuviste que pagar un porcentaje, ¿sí?, de la cuota. Es decir, un porcentaje de tu PBI conforma la cuota de suscripción. A medida que tu PBI se actualiza, vos actualizas la cuota. Entonces, si vos necesitas en algún momento asistencia financiera, podés pedir que te presten esa cuota, ¿sí?, esa cuota que vos suscribiste. Y eso sería servicio ordinario. Te prestan la cuota o después devolves la cuota. Ahora está lo que se llama la asistencia concesionaria, que eso es el servicio ordinario, es decir, te presto la cuota que vos suscribiste más un préstamo. ¿Y por qué se llama concesionario? Bueno, porque yo, como te estoy prestando más dinero de lo que vos suscribiste, te voy a ofrecer, vas a tener que hacer concesiones, es decir, vamos a tener que acordar un plan y vos te vas a tener que comprometer a eso, y eso tiene que, digamos, y me vas a tener que ir presentando avances y resultados con objetivos. Esto es lo que sucede, es la situación de Argentina. Cuando Argentina en el 2018 solicita el préstamo, ¿sí?, y se compromete a, por ejemplo, reducir el déficit primario a un 1.3 en el 2019, equilibrio fiscal primario en el 2020. Bueno, esos son objetivos a los que se comprometen, y después lo que va a pasar con el FMI es que va a ir chequeando, ¿sí?, cotejando que eso suceda. Bien, hasta acá trabajamos lo que sería cooperación internacional. Nos falta ver también integración económica, que eso va a estar en el próximo video.